Del tema, el amor de Dios es inagotable. El amor de Dios es inagotable. Evangelio de Marcos, capítulo número 12. Usted ya le dio a Dios, hoy usted reciba de parte de Dios, que es su palabra. Verso primero. Usted léalo con la vista y yo leo. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos tomándole, le golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado, y volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos golpearon, y unos matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid y matémosles, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendía que decía contra ellos aquella parábola. Pero tenían a la multitud, y dejándole se fueron. Eterno y soberano Dios que estás en los cielos, en esta hermosa y bendecida hora, presento la vida de tu pueblo reunido, Señor. Presento mi vida, eterno Dios, para que la unjas y que mi vasija sea de utilidad y de bendición para los reunidos a través de tu palabra. Señor, que tu pueblo tenga oído pronto y corazón dispuesto a recibir tu consejo, y que tu Espíritu Santo ponga obediencia y arrepentimiento en Cristo, Señor nuestro, te lo pido. Y en Cristo te doy la honra y la gloria, Señor. Limpia las mentes y los corazones. Haznos libres para gloria de tu nombre. Gracias. Gracias te damos, Dios. Sí, dígale: gracias te damos, Dios. Amén. Y amén. El amor de Dios es incomparable.
Si no fuera por ese amor de Dios, usted y yo creo, sin equivocarme, no tendría razón de ser nuestra vida. Porque por medio de su amor somos personas diferentes, personas que somos de gran utilidad en las manos de Dios. Fue su amor el que nos transformó, fue su amor el que nos libertó, y hoy podemos con orgullo decir que somos hombres y mujeres importantes en esta sociedad. Esta parábola, amados hermanos, está tipificada, o de otra manera una metamorfosis, representando al Dios eterno, representando el Calvario y el sufrimiento de Jesucristo, y representando las artimañas de Satanás. Y allí es donde el verso primero dice Jesús: un hombre plantó una viña. Ese hombre está hablando de la persona de Dios. Cuando habla de que la arrendó, está refiriéndose que Dios en su misericordia se ofreció a sí mismo por usted y por mí. Nadie en toda la faz de la tierra era capaz para poder salvar. Él arrendó la tierra como figura de decir, el cielo mismo descendió para prestarse a sí mismo y ser Él propiamente el amo y señor de esa viña. Ayer hablamos de la higuera estéril. Hablábamos de la figura o de la representación de Israel y veíamos las cualidades de esa higuera, las cuales no le gustaron al Señor, porque tenía no cualidades buenas, sino cualidades malas, porque dice que no tenía frutos. Y lo que Dios estaba pidiendo y sigue pidiendo de los creyentes, lo que Dios sigue pidiendo de los creyentes, que demos frutos, frutos dignos de arrepentimiento, de cambio. De palmas, hermano Martín. Es que no confundan la confianza y el amor que yo les muestro como hombres de Dios. Y no se me encarquillen. Sí, pero sean obedientes, rebeldes. Te voy a sacar. Váyase. Oigan, hermanos, el Padre no le importó ser a Dios en sí mismo, sino lo que el Padre veía en la aflicción del mundo. No había nadie capaz para poder perdonar. No había capaz nadie en la tierra para dar su vida por el ser pecador. Por mí nadie podía rescatarme. Yo era el más vil pecador, pero el Padre eterno le interesó mi vida. Y si le interesó mi vida, también le interesó el mundo entero. Y no importando la condición que ese hombre tenía, si era adúltero, si era fornicario, si era homicida, si era violador, si era idólatra, si era santero, no le importó al Padre. Él arrendó la tierra para venir a ofrecerse por la humanidad.
es un regalo perfecto. Fíjese, hermanos, que los privilegios como que se nos suben arriba. Yo estuve más de 12 años sentado. Aleluya. Gloria a Dios. Y a mí me enseñaron a respetar la voz del pastor. Amén. Y aunque a mí no me gustara algo, me enseñaron a callar. Amén. Y que fuera Dios. Porque si el pastor se equivocó, Dios no se va a equivocar. Amén. Pero ¿qué veo yo? Soberbia y orgullo y altivez. Usted no caiga en eso. Yo no puedo caer en eso. El deseo mío no es destruirlo a usted. El deseo mío de parte de Dios, que usted y yo cambiemos y seamos hombres regenerados, transformados, diferentes, para que la sociedad vea que la gracia de Dios tiene más poder que las ataduras del pecado. Pero no podemos entender, porque somos hombres faltos de oración. Le digo porque yo estuve 3 días con él hoy y ni una noche oró. Y cuando no hay oración, lo primero que salta es la carne. Por eso yo le digo a todos los que estamos acá reunidos y a los que nos siguen por las redes sociales, no deje de orar. Porque si dejamos de orar, el viejo hombre nos va a sacar de la voluntad y el propósito de Dios. No dejemos de orar. Porque eso trae consecuencias, aunque usted no lo crea. Y yo se lo puedo hablar con evidencias. Por eso es que la palabra dice: el que mire que esté firme, dice Apocalipsis, mire que no caiga. Oiga, la invitación de Dios. Por eso es que si usted va a andar con un hombre de Dios que no sea Dios, imite lo de él. Que sea un hombre de ejemplo, que sea un hombre de oración, que sea un hombre temeroso, que sea un hombre adorador, que sea un hombre que no le importe la adversidad, sino que sepa mantenerse íntegro. Y ya hemos predicado de la integridad, pero lastimosamente aquí y aquí sale. Pero es por eso, porque dejamos de orar. Creemos que por el traje ya tenemos todo. No, señores. El traje no hace al hombre de Dios. Es la obediencia a Dios hace al hombre y a la mujer de Dios. Aquí va a venir la lucha ya, hermanos. Aquí ya viene ya la lucha. Él dice que arrendó la tierra y se fue. Y oiga, ¿y en qué manos dejó la tierra este hombre? En manos, dice ahí, de labradores malvados. ¿Usted entiende la palabra labradores malvados? ¿A qué se está refiriendo? A los más depravados de la tierra. A los hombres que no tienen lástima de ver familias destruidas y enfrente de ellos matan y hacen atrocidades. Pero al Padre no le importó. El Padre sabía lo que estaba haciendo. El plan perfecto de Dios para salvar a la humanidad. No le importó si era drogadicto. No le importó si estaba en un hospital de locos. El Señor sabía lo que estaba haciendo y sabe lo que está haciendo. Y ahí es donde viene la lucha, porque el hombre sin Dios hace lo que se le venga al frente. Dice que eran malvados. Usted va a decir: yo ya no lo soy. ¿Sabe por qué no lo somos? Porque ya fuimos regenerados. Ya fuimos cambiados por la gracia de Dios. Pero eso no nos hace subir más arriba de Dios. No, Dios está sobre nosotros. Y si en nuestro corazón todavía hay cosas que a Dios no le agrada, se lo voy a volver a repetir: vaya a Dios que lo cambie. No tome esos ejemplos de Él. No los tome. Hoy fue Él, tal vez otro día va a ser otro. Pero allá donde usted examine y diga: ¿quién es el que está mal?
¿Será Dios el pastor o yo? Le digo porque yo conozco, para la gloria de Dios, el estado espiritual de la mayoría. La mayoría solo les gusta estar allá afuera porque allá están bla bla bla. Pero aquí es donde el pueblo de Dios es discipulado. Aquí es donde el pueblo de Dios tiene que recibir la palabra y volverse a Dios y examinarse. Si la iglesia que tuviéramos fuera mega y nos mandaran a hacer limpieza y le tocara llevar las cubetas llenas de agua, se lo aseguro que la mayoría tiran la toalla. Yo comí polvo. Yo andaba con las cubetas haciendo el aseo en los baños para el pueblo de Dios, y a mí no me daba vergüenza, lo hacía con orgullo, lo hacía con amor. Ahí es donde usted tiene que esperar para que Dios lo exalte. ¿Cómo es que anhela ser obrero y no quiere aprender a obedecer? ¿Cómo es que quiere ser hijo de Dios si actúa como los malvados de esta viña? ¿O no? Así actuamos. Oiga, que abusivo el bravo es ustedes. Ahí es donde yo digo, ¿quién conoce más mi vida personal íntima? Yo anduve con el pastor Elías. Yo el primer día lo dejé a él. Yo no le dije, Elías, es hora de que oremos la hora. No, cada quien tiene su responsabilidad. El segundo día, cuando vi que ya era la hora, yo seguí, me puse de rodillas. Él ya estaba dormido, pero cuando quizás despertó como a la media hora, dijo, ¿en qué error estoy cayendo? Dijo. Pero yo no le dije nada, porque repito, el hombre de Dios se pule. El hombre de Dios se pule. Y la mujer de Dios no se pule aquí, se pule allá. Cuando yo voy a Dios y le digo, Padre, perdóname, Padre, cambia mi personalidad, Padre, transforma mi vida, Padre. Oiga, ahí es donde yo le voy a decir, si te he fallado, haz los cambios y perdóname. Pero no es aquí, es allá. Y estos malvados labradores, se les había olvidado que el dueño de la tierra, de la viña, iba a venir a pedir su recompensa de su fruto. Al hombre se le olvida lo que Dios ha hecho. Al hombre se le olvida de dónde Dios lo ha sacado. Y se le olvidó tanto que se cree la mamá de Tarzán y la mamá de Pollito, y ni llegó ni a Chicken chiquito. Sí, véalo. Dice que él tuvo un hombre de confianza, un siervo de confianza. Todo hombre tiene un amigo de confianza. ¿Por qué no mandó directamente el padre a su hijo? Se lo voy a enseñar con la ayuda de Dios. ¿Por qué mandó a sus siervos? Cuando habla de sus siervos, está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, que ni a ellos respetaban. A muchos de ellos los mataron. Cuando Dios les decía a través de los profetas al pueblo de Israel, dice Jehová, que se arrepientan y dejen su viejo pasado y tengan obras dignas de arrepentimiento. Despójense del pecado, ya dejen de adulterar, ya dejen de matar, ya dejen de hacer lo malo. Y dice que la gente de Israel, en vez de humillarse a Dios, sentían odio por los siervos, los profetas, y a muchos los encarcelaban y a otros los apedreaban y a otros los mataban. Pero con todo eso, el hombre de Dios nunca desistía, sino que seguía confiando que Dios, en su amor inefable, los había de proteger. ¿Sí o no? Entonces, ¿de cuáles quiere ser usted? ¿De los labradores malvados o de los siervos obedientes? No es fácil, ¿va? Porque te van a odiar, te van a desechar,
van a tirar patadas. Pero ahí es donde el hombre de Dios y la mujer de Dios, con amigos y sin amigos, con familia y sin familia, ellos tienen que seguir adelante, fieles al Señor de señores. Si te llegara a cortar la vida, no te preocupes, que Él tiene más para darte vida y vida en abundancia. Cuando el labrador se le olvidó que el Señor de la tierra iba a llegar, cuando llegó el primer siervo, se quedaron como impactados y dijeron, ¿cómo dice él? Si el dueño de la viña me manda que recojan los frutos de ella y que se los lleve. ¿Qué era eso? La palabra. ¿Qué era? Que él esperaba del que oyera la palabra que se arrepintiera de sus pecados. Por eso es que la fidelidad de Dios y la fidelidad del hombre de Dios y de la mujer de Dios tiene mucho que ver. Porque cuando el hombre y la mujer de Dios saben esperar y son fieles, no importa que venga la prueba, no importa que venga el viento, no importa que venga el terremoto, él sabe que su Señor es fiel y que su Señor es poderoso y que su Señor vive y reina para siempre. Muchas veces me han dicho, marito, no den mucha confianza porque de ahí se van a subir los tuyos. Y hoy lo he entendido. Hoy lo he entendido. Hoy van a ver un pastor diferente. Así como lo oye. Ya no va a ver aquel. No. Porque veo que no saben respetar y valorar al hombre que Dios ha puesto. Porque ahí es donde yo veo esto. ¿Por qué el Padre mandó primero a los profetas a decirle que se arrepintieran y que se pararan en las sendas antiguas? Que dice Jeremías 6:16. Porque Dios sabía que tenía que preparar primero la senda del camino para el cielo. Pero los persiguieron. Repito, los mataron. Pero oiga cómo llegó el Señor, el siervo, el primer profeta que mandaba el Señor a su tiempo. No es cuando yo quiero o cuando usted quiere. Es cuando Dios vio que ya perfeccionó en cada uno de nosotros su obra. Cuando Él cree que usted y yo ya estamos preparados para recibir un milagro de muerte, y dice Dios, fuera cáncer, ahora procree, sangre nueva, limpia y sana. Es cuando Dios ya vio que ese hombre y esa mujer no lo van a defraudar. Ahí es donde Él dice, hoy ya en mi tiempo recibe sanidad. Le pongo lo más ejemplo, lo más sencillo, porque la sociedad o los cristianos adolecen de muchos males. Porque si le pongo otro ejemplo más difícil, usted va a decir, yo no entendí nada. Allí es donde dice, a su tiempo Dios envió a su siervo. Digamos que usted y yo podemos pasar días, meses y años quizás. Yo le hice una pregunta cuando íbamos para allá al que se salió. Martínez, ¿te sientes capacitado que ya no vas a caer de la gracia de Dios? Me alientó, me consoló, me sentí bendecido y me dice, rápido, no, pastor. ¿Pero qué se está viendo? Lo contrario. Y no es para que empuje y suspire, no. Si de aquí se han quedado muchos y se han ido muchos. Pero el que esté dentro de este ministerio, cíñase bien el pantalón y despójese del orgullo, del pecado oculto que todavía hay en el corazón suyo, para que Dios lo liberte, lo limpie y lo ponga en honra donde lo quiere poner. ¿Me entiende? Ahí es donde usted valore quién es Jesús.
Para que usted vea que yo a mí, si Dios me dice haz esto, yo lo hago y brinque que brinque. Hasta mis hijos ustedes lo han oído. Este hombre yo siempre lo admiro. ¿Qué no ha pasado con Martín, el Portillo? Y yo sé que lo han criticado y se lo han recomido y recomido. Y quizás han dicho mucho, este no tiene vergüenza. Y siempre sea aquí. No, no es porque él no tenga vergüenza. Lo que pasa es que él sabe que sin Dios él no puede. Yo sé que sin Dios yo no puedo. Lo que a mí me toca es postrarme ante Dios, pedirle a Dios, suplicarle a Dios que me limpie, me libere y me perdone mis rebeliones. Porque yo sé que todo eso ha pasado. Pero cuando son ellos, ¿a dónde está ese cambio? Ese decir, es cierto, me voy a callar aunque no me guste. Es que uno tiene que... Mire, hermanos, el pastor general que fue... Es que oye, hermano, el miembro, le guste o no, patalee, se revuelque o no, él tiene que aprender a oír y a obedecer. Porque yo veo en este primer siervo, el primer profeta que le levantó Dios. ¿Quién fue? Abraham. Abraham, hermano, no era judío, era gentil igual que usted. Y de la descendencia de él viene la descendencia de Israel, porque de ahí es donde nace Jacob, a través del hijo de Abraham, Isaac. Oiga cómo fue el primer profeta. Sin conocer a Dios, obedeció a Dios y empezó a caminar y a caminar y a caminar. Oiga, vino obstáculo, vino desánimo, vino tribulación, vino prueba, pero él obedecía y se mantenía. Jacob era un hombre transero, ladrón. El segundo, el tercer patriarca de Israel era ladrón, pero él le creyó a Dios. ¿A dónde lo puso Dios? Porque se humilló y obedeció. Y oiga, ¿qué pasó? Cuando los profetas empezaron a surgir, había un hombre que tenía un problema, que la mujer no se sujetaba a él. Oseas tenía, dice la Biblia, una prostituta, y se llamaba de repente Gomer. Mejor le hubieran puesto comer. Pero ella, en su instinto carnal, no se satisfacía con su marido. Digamos que ella, cuando su marido medio se descuidaba, ella se iba a la ciudad y solo se iba a prostituirse con los que a ella le gustaban. Y el orden de Dios, y la orden de Dios era: ve y paga el impuesto y vuelve a traer. Muchos me han preguntado y me dicen ¿por qué Dios lo hacía? Son preguntas que no tienen respuesta, porque Dios es soberano y en su soberanía Él hace como le place. El barro tiene que entrar a la obediencia, nada más. Y yo, cuando me han dicho pero ¿por qué no tiene respuesta? Porque no hay respuesta. Si Él es soberano. Y yo no puedo mandar a Dios y decirle no, eso no lo hago porque no es de acuerdo. Usted no conoce los propósitos de Dios. Oseas no sabía los propósitos de Dios. Y cada vez que quedaba embarazada, un nombre diferente. Pero ¿qué significaba? El estado espiritual de su pueblo Israel. Oiga, hombres que sufrieron. Ve y tráeme los frutos. ¿Y cómo iba a ir Oseas a Dios? Señor, ¿y cómo te voy a dar frutos si la mujer que me ha dado me da dolores de cabeza? Usted no es de esas mujeres. La Silvia se fue al cielo, bajó y volvió a subir. Hoy no está gozosa, como que le picó la chinche. Oiga, hermanos, hay que darle frutos a Dios. Frutos
fruto primario de obediencia. No patalee, no brinque, pídale a Dios obediencia. Cuando usted y yo ya entramos en el borde de Dios en obediencia, ¿qué no me han hecho a mí los grandes apóstoles y pastores de este país? ¿Qué no me han dicho enfrente? ¿Y qué me ha tocado a mí? Ir a Dios, Señor, el que escudriña los corazones y sabe ni levantar y acostar y ni caminar, eres tú, Señor. Si los hombres se equivocan, yo esperaré en ti. Estos hombres sufrieron. El problema de hoy en día es que no queremos sufrir, pero sí queremos privilegios. ¿Y sabe por qué no son efectivos los privilegios que usted toma? Porque ha dejado de orar. Si predicar es fácil, pero si no hay oración no sirve. Así como lo oye. Y le pueden decir qué bonito predicó fulana, qué bonito predicó fulano, pero pregúntate, ¿tienes dependencia de Dios? ¿Qué silencio, ¿ah? ¿Tienes obediencia en Dios? Son requisitos. No es mi físico, no. Si mi físico no sirve de nada, lo que sirve es la gracia, lo que sirve es la presencia de Dios, que no se aparte, que me inunde, que me llene de su amor, de su gracia, de su verdad. Iglesia amada, que la presencia de Dios no se aparte de usted, que la gracia de Dios no se aparte de usted, que el amor de Dios no se aparte de usted, porque eso no garantiza el amor de Dios inefable que hemos recibido. Pero si usted no lo recibe, ese amor, el daño no me lo hace a mí, se lo hace usted solo. Porque muchos pueden decir, yo me voy y se acabó la iglesia. No, la iglesia sigue. La iglesia sigue. Porque es Dios el que envió a su Hijo. Y es Dios el que ha elegido a los hombres conforme al corazón de Dios. Usted va a decir, ¿cómo que Dios va a actuar como usted actúa? Vea la Biblia. O Jesús no hacía eso. Dice que llegó una vez, vamos a ver si es verdad. Contale la historia a este pueblo, vos, cuando él llegó a la casa de oración. Vení, hasta allá te di la puerta, fíjate. Voy a agarrar a todas porque hoy ya no te ayudo. Yo le bendiga, hermano, pues sí, cuando... Dele un fuerte gloria a Dios. ¡No! En una oportunidad Jesús llegó al templo a ver a los adoradores de su Padre. Y dice que en vez de hallar en la casa de él hombres y mujeres adorando a Dios, los halló en afanes, los halló vendiendo, los halló en el negocio. Y oiga, y Jesús agarró un látigo y empezó a hacer un látigo, y cuando se puso en medio de todos ellos le dijo, oiga, ustedes han convertido la casa de mi Padre en cueva de ladrones, rebeldes, religiosos, le dijo, y empezó a botar y a tirar latigazos habidos y por haber. Se han equivocado cuando dicen que Jesús nunca corrigió, que nunca exhortó. Si Dios fuera alcahueto como muchos, ¿a dónde estaríamos? Pregúntate. Si tú como padre no corriges, ¿a dónde van a estar tus hijos en un futuro? Porque Dios te ha delegado a ti que discipules y corrijas a tus hijos. Él ya no va a venir. Él ya vino. Ya vino por nosotros. Hoy es nuestra responsabilidad. Así o así. Usted sabrá. Gloria a Dios. Y cuando él le dijo, mi amo me manda que le lleve los frutos de su viña. Me imagino que los malvados, que es el diablo, le ha de haber dicho, ¿y quién es ese señor? Para que nosotros le mandemos el fruto.
Si los que hemos trabajado somos nosotros. ¿Está loco tu Señor? Mejor, me imagino que han de haber usado misericordia los malvados. Le dijeron, no te queremos golpear ni te queremos matar, mejor vete de tu propia voluntad. Y le dijo, no, yo no me voy hasta que no me den el fruto que mi amo espera. ¿Qué dice el verso que sí? Que lo golpearon. Y no le pegaron donde nuestro cuerpo es carne sólida. Lo golpearon, dice. ¿Qué significa eso? Oigan las palabras de Cristo en el Evangelio de Juan capítulo 10. Dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza. Cristo es el Señor de su vida. Golpeando la cabeza iban a debilitar el rebaño del Señor. Pero cuando lo mandaron bien leñateado a su siervo, me imagino que llegó y le dijo, Señor, los malvados que están arrendando tu tierra, eso no está fácil de sacar. ¿Qué te está diciendo el Señor? Meterse con el enemigo, si no está Dios, te va a hacer trizas, te va a hacer pedazos, te va a destruir. Y ahí es donde tenemos que ser, como dice la Biblia, velar y orar para que no caigamos en tentaciones. Como dice el apóstol Pablo, vestidos de toda la armadura de Dios. Solo así, iglesia, vamos a vencer. De otra forma, no lo vamos a hacer. No es nuestra fuerza, no es nuestro intelecto, no es nuestra capacidad. No, señores, voy a repetir de nuevo, los privilegios no salvan a nadie. Porque tanto pastores y no pastores han fornicado y siguen predicando. El privilegio no salva. Lo que salva es la obra que Dios ha hecho por medio de su amor que hemos recibido inefable, que es algo permanente. Pero el vaso de barro tiene que permanecer en obediencia. Ahí es donde dice, oiga, lo mandaron garroteado, apedreado. Dice el verso 5, volvió el amo, el Dios del cielo, queriendo hacer la paz con la humanidad. Pongan atención, oigan cómo dice, volvió a enviar otro, y a este mataron. Digamos que los primeros profetas de la segunda, tercera, cuarta, me imagino que hasta la 10ª generación no los mataban. Aunque no les gustaba oírlo, pero no los mataban, solo los apedreaban y los decían, váyanse. Aquí no es su casa, aquí no es su lugar, váyanse. Lo golpeaban y se iban. Pero oigan, ¿en qué fecha o a quién fue el primer profeta de la antigüedad que mataron? ¿Verdad? Pero hermana, no la pregunten. Oiga, hermano, la Biblia registra que a Isaías lo aserraron. Y allí se estaba cumpliendo, dice, le volveré a mandar a otro siervo mío. ¿Y sabe por qué a Isaías lo mandaron? Lo mataron. Y lo duro, hermano, que no fueron los reyes paganos. No fueron los medos persas, no fueron los babilónicos, no fueron nadie de la gente que no conocía a Dios, sino que Manasés, uno de las 12 tribus de Israel. Pongan que hoy quiere decir que los enemigos del evangelio, la mayoría no son los que están en el mundo, sino los mismos que están en el ministerio. Nos odian, nos desean matar, nos desean hacer añicos, pero bendita gracia de Dios que Él no nos ha dejado, Él no nos ha apartado, y Él todavía sigue diciendo, sigue predicando, que la palabra que yo envío no volverá a mí vacía.
¿Y sabe por qué mataron a ese hombre de Dios? Porque fue el único que les decía las verdades en la cara. Y era el único que les decía es que el Padre en figura humana va a venir a la tierra en representación de eso. Gloria a Dios. Porque él decía, si usted ha leído 9:6 de Isaías, dice, porque un niño os es dado. Oigan, pongan atención a la escritura, no dice nacido. Porque si dijera nacido fuera diferente la expresión. Porque él dice, porque un niño os es dado. Porque en sus hombros traerá la justicia. Porque su nombre, dice, será admirable, será consejero, será príncipe de paz, Padre eterno, decía Isaías. E Israel sabía esas palabras. ¿De qué hablaba Isaías? Y ahí es donde sentían coraje, odio, hasta que lo mataron. Pero ellos pensaban que con matar a este otro siervo les iban a callar la boca a los profetas. No. ¿Se acuerdan cuando el profeta Elías, en el Primera de Reyes, capítulo 19 está? Donde le dijo, ¿por qué no me matas a mí? Señor, yo no quiero vivir en esta tierra, porque todos se han ido. Y a todos los profetas, oiga, ahí le recordó Isaías, a todos los profetas antes que yo ya le dieron muerte, y solo yo he quedado, mejor quítame la vida, se acaba todo, Señor. Y Dios, me imagino que el Señor de la viña se le ha de haber quedado. Digo, cállate, Isaías, no sabe lo que es, Elías, no sabe lo que estás hablando. Mejor come, bebe, levántate, porque largo camino te queda. Iglesia, el hombre de Dios y la mujer de Dios, lo único que nos toca no pelear, no altercar contra Dios, sino oír su voz y humillarse. Y eso es donde patalea la mayoría de la gente. Porque como que yo me voy a humillar a este Rodríguez, no, está loco el diablo. Y ahí es donde yo me hago la pregunta, ¿a qué Señor le servimos? ¿A qué Señor le servimos? Porque fíjense que hay un rebaño tan rebelde que si el pastor que Dios levanta es menor de edad de ellos, no le quieren hacer caso. Quizás no han leído cuando el profeta, oiga, había profetizado que el padre de Josías iba a ser matado. ¿No lo ha leído en Crónicas? Y cuando dijo, porque lo van a matar, pero Dios va a levantar a su muchacho. Y ese rey será mejor que su padre. Y sí, hermano, Josías dice que a la edad de 8 años tomó el liderazgo de ser rey y empezó a cortar cabeza a todos los rebeldes de Israel contra el Dios del cielo. ¿Está aquí? ¿Puede dar gloria a Dios? Entonces, ¿cómo va a actuar usted? ¿Con rebeldía o humildad? Eso espero. Yo ya le dije a Dios, yo ya me estoy cansando, yo no sé cómo pedir. Te voy a empezar a demandar a fulano, a fulano, a fulano, a fulano, y empiezo. Pero espero tu señal. Porque yo le digo, Señor, que este pueblo sea obediente. Que este pueblo aprenda a sujetarse, Señor. Porque ellos piensan que conmigo están peleando. No, tu lucha, si te levantas contra mí, te estás levantando contra Dios. Que silencio todo. Mataron a todos. Pero digo, el Señor, no, le voy a mandar el segundo. A este no le van a hacer nada. Pobrecito, véndele la cabeza. Yo, porque este vino bien garroteado. Yo me imagino que el primer Señor, hace muchos creyentes que por medio. Y me decía que me amaba, y mire cómo me trató el pastor. Hoy me senté con una pastora, estaba la pastora con nosotros, y me dijo, pastor, a usted en otras iglesias le tiemblan.
Y eso le digo, ja. ¿Se acuerda de la fulana que usted dijo, pum, pum, pum? Sí. Si es miembro de usted, no, yo esa vieja loca no la quiero. De verdad. Y yo pensé que era miembro de ustedes, porque la pensé que yo he ido ahí, la vieja no es donde nos meten. Pero a usted, pastor, delante de Dios le digo, me lo digo 7 veces, a usted le tiendan en otras iglesias. Y yo le dije, qué lástima porque están mal fundados. Porque a mí no me puede tener miedo el hombre. Teman a Dios. Porque el hombre, si no se arrepiente de su pecado, el único que nos puede condenar se llama Dios. Y el único que nos puede salvar y sacarlo del pecado se llama Dios por medio de su Hijo. Y yo le digo, ay hermana pastora, qué lástima, porque está mal fundado. Y ella se reía, porque ella esperaba que yo le diera otra versión, otra respuesta. Hasta hija del diablo, me dijo. Así me dijo ese pastor Iraeta. Sí, porque la Biblia eso dice que todo aquel que se opone a Dios es un hijo del diablo. ¿O no lo dice así? Hechos capítulo 13. Y no solo ahí, hay otras porciones. Pero esa pastora no comía por reírse. Y yo se me quitó el hambre, porque yo cuando hablo de Dios ahí dejo todo y me sacia. Entonces, hermanos, le cortaron la cabeza, lo mataron. Viene el verso que sigue. ¿Está ahí conmigo? Verso 6. Por último dijo, oiga, el Padre siempre pensando en salvar a la humanidad. Ya habían golpeado a los primeros profetas del Antiguo Testamento, a otros los mataron. Pero dijo el Padre, estos no me entienden, no importa, dijo, voy a mandar a mi Hijo. Eso dice el verso 6, porque de él van a tener misericordia, dijo. De eso dijo, no creo que lo golpeen como el primero y que lo maten como al segundo siervo que yo mandé. No, ellos saben que mi Hijo es el dueño de todo y es el heredero, dijo. Lo voy a mandar, dijo. Oiga, el Padre en su amor inefable estaba dando evidencias de que no se estaba cansando de los pecadores de la tierra, sino que le estaba mostrando que el deseo de Dios seguía en pies, como hoy en día está en pies. El que quiera ser salvo solo reciba a Cristo, arrepiéntase de su pecado y no importa el pecado que usted haya hecho, porque el plan de Dios está en pies hasta el día de hoy por medio de Jesucristo. Eso es lo que la humanidad no entiende. Pero usted y yo sí lo entendemos, ¿o no? ¿Cómo actuamos allá afuera? Gloria a Dios. Los veo tensos o intensas a muchos. Oiga, ¿cómo actuamos? Hay creyentes que no valoran la vida de Dios en ellos. Porque si la valoraran, fueran diferentes y actuaran diferente. Y ahí es donde Dios quiere que meditemos. Oiga, ¿qué dijo? Voy a mandar al único Hijo. ¿Y qué dice ahí? Hasta lo recalca. Oiga, y amado por el Padre. Digamos que el Dios eterno no envió a cualquier objeto, hermano. Mandó lo que Él más amaba, que era su personalidad, que era su amor inefable, queriendo mostrar y salvar al borracho, al homosexual, a la lesbiana, a la prostituta, al hombre de eminencia como al pobre. El deseo del Padre era con su Hijo mostrar su amor inefable para salvar a los pecadores. Usted y yo somos ese fruto de ese amor. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Oiga, ¿qué pasó?
Dijo el padre entre sí. Si quieres subraya donde dice, tendrán de mi hijo respeto. O yo pregunto, ¿crees que tuvieron respeto? ¿Qué no hicieron con Jesús? Miren, hubo una vez, eso lo relata Mateo, dice que lo querían tirar de una montaña para el despeñadero para que se matara cayendo abajo. Oiga, ¿qué querían hacer con el que el padre había mandado? ¿Y por qué no lo mataron? Dice que Jesús se escapó. No es porque él se escapó, sino que no era el tiempo. Porque ya lo vimos en el verso 2, que en su tiempo usted y yo vamos a recibir lo que le hemos pedido al Padre. Es en su tiempo. Entonces, cuando lo querían matar para que se fuera al precipicio de la montaña, no era el tiempo de morir por usted y por mí. Le voy a explicar por qué. Porque ya lo vimos en Hebreo, que tenía que haber derramamiento de sangre. Y al caer en el precipicio, no iba a haber derramamiento de sangre. Sino, ¿cómo es que iba a morir? Tipo ahogado del impacto. El corazón se iba a acelerar y ahí podía morir. Entonces, lo que está escrito de él tenía que cumplirse al pie de la letra. Hebreos 8:20, ya lo vimos, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, no era el tiempo de morir bajo el precipicio de las peñas. Por eso es que Dios los guardó hasta llegar a la cruz. Y ya va a entender a dónde dice aquí que se cumplió esa profecía. Dice el verso 7: mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es, subráyelo, el heredero. Digamos que ellos sí sabían quién era el dueño de esa tierra, pero no respetaron ni a su hijo. ¿Cómo iban a respetar a los profetas si su hijo era mayor que ellos? Es bien tremendo, ¿va? Y puedo imaginar bien, este es el heredero, vengan. Oigan qué terrible, vengan, reunámonos entre sí. Este es el heredero, venid. De un solo dijeron, matémosle. ¿Qué estaba diciendo el diablo? Quitándole la vida antes de que llegue a la cruz. No se cumple el plan. Y ya lo va a ver a dónde se va a cumplir. Matémosle y la heredad, dice él, será nuestra. ¿Por qué decía eso los labradores malvados? Estoy hablando que es figura de Satanás. ¿Por qué? Isaías capítulo 14, no, mejor nos vamos a ir a Ezequiel 28, del 11, 12 para abajo. El deseo del diablo, ¿qué era? Subiré y me sentaré a la par del Altísimo y seré semejante a él. ¿Qué está diciendo el diablo? Yo seré Dios. Pero el Padre le dijo, tú echado eres. Gracias, hermano Pepe. Oiga, el diablo siempre ha querido ser Dios de los hombres. Pero Dios no hay dos, solo hay uno. Y ese uno vive por toda la eternidad. Ese Dios no está muerto, ese Dios está vivo y hasta el día de hoy tiene el mismo poder para libertar. Y eso es lo que dijo, si lo matamos, dijo, nos hacemos dueños de toda la heredad. ¿De qué estaba hablando? Del cielo. Y oiga, hermano, dice el verso que sigue, y tomándole le mataron, oiga, y le echaron fuera de la viña. ¿De qué estaba hablando ahí? Encierre donde dice y le echaron fuera. ¿De qué estaba hablando? De la ciudad de Israel. Porque había una profecía que él no podía morir dentro de la ciudad, sino que fuera de la ciudad. Y el lugar, ¿cómo se llamaba en hebreo?
lugar de la calavera. Oiga que dice, estaba en alto y todos los vecinos y ciudades vecinas lo veían. Que dice, lo echaron fuera de la viña. ¿Por qué murió así el Señor? Por amor a usted y por mí. No le importó nuestra condición de pecadores, sino Él quería manifestar su amor inefable. Si ya lo hemos recibido, disfrutémoslo. Si otros se quedan, usted siga. Porque la salvación no es en grupo. La salvación Dios la ha dado a cada individuo, hombre y mujer, que quieran ser salvos. Ese se esfuerza, ese muere, ese resucita desde los muertos en la área espiritual. Hermoso, ¿va? Lo echaron fuera de la ciudad. Y oiga qué terrible el verso que sigue. ¿Qué pues hará el Señor? Es una pregunta. ¿Qué va a hacer Dios con esos labradores malvados? ¿Qué va a hacer Dios con los que rechazan su nombre? ¿Qué va a hacer Dios con los que pecan y no se cansan de pecar? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué cree que va a hacer Dios? Mira, hermano, yo admiro la misericordia grande de Dios, porque aquí lo revela. Y si no, usted se acuerda del capítulo 27 y parte inicial del 28, donde Jesús en la cruz del Calvario le rogaba al Padre y le decía: Padre, no les tomes a cuenta su pecado. ¿Qué le estaba diciendo el Hijo al Eterno? No los condenes, no los desechen, no, Padre, perdónalos porque no saben. Tremenda la misericordia de Dios, iglesia. Lo estaban crucificando, lo estaban martirizando, lo habían destruido su cuerpo y su rostro, y todavía el eterno Señor en la cruz desfigurado decía: perdónalos, muéstrales ese amor inefable que tienes por ellos, no les tomes a cuenta su pecado. Si hay alguien que oye la voz de Dios esta hora, arrepiéntase. Por usted el Señor sufrió, por usted el Señor fue desfigurado, pero le quería mostrar y le sigue mostrando su amor inefable para usted. Si tocara en nosotros sufrir así, se lo aseguro que nosotros no perdonamos a nadie. Porque el diablo es tan perverso, hermano, que lo primero que pone en el corazón del hombre y la mujer es odio. Desean matar a alguien porque les dice las verdades y lo amonesta para que no caigan en la maldición. Eso es lo que hace el diablo. Ese es el trabajo de los labradores malvados, la obra de Satanás. Fíjese, y ahí es donde yo veo una gran fidelidad de Dios. Los mató Dios a ellos, los dejó que siguieran viviendo. Lo podía hacer, sí, pero ¿por qué no los mató? Porque Él les quería mostrar que el primer siervo, los primeros profetas, porque ahí está hablando singular, que los primeros profetas que les mandó a Israel era por su amor para con ellos. Cuando les mandó el segundo y empezaron a golpear y a matar, les estaba mostrando que Él no se daba por vencido. Digo, les voy a mandar a mi hijo para que entiendan que yo soy rey de reyes, Señor de señores. Yo vivo por toda la eternidad y soy Señor de vivos y de muertos. Les voy a mostrar que yo no me di por vencido, sino que yo voy a vencer a la muerte, yo voy a vencer al pecado, y yo lo voy a trasladar de la muerte a la vida, del infierno al cielo mismo. Alabado sea mi Padre. Su fidelidad
No la desprecies ni la pisotees. Porque ya vimos en Hebreos que hay de aquel que pisoteare el nombre del Señor y tuviere por inmunda su sangre. No queda más sacrificio que hacer, dice Hebreos. Oye, tremendo. Oiga, ni aún, les dijo Jesús, porque ignoraban las escrituras, ni aún esto habéis entendido de las escrituras, no lo habéis leído. Oiga lo que le dice. La piedra que desecharon estaba hablando de sí. Ya no estaba hablando de los profetas, estaba hablando de sí. La piedra que soy yo, le dijo, la desecharon los edificadores. ¿Qué son los edificadores? Los que, entre comillas, no, si yo creo en Dios, yo sirvo a Dios, yo soy esto y lo otro, y con sus acciones están votando lo que dicen. Y eso, hermano, ¿sabe? La primera vez que se dio esa profecía, David lo recibió en el Salmo 118, versos 21 y 22. Dele gloria a Dios. Digamos que la primera profecía del rechazo hacia su hijo ya se había profetizado 600 años atrás, antes de Jesús. Oh, qué tremenda la palabra. Y el cumplimiento, hermano. Entonces, ¿qué dice el verso 12? Y terminamos. Ah, no, si está temprano. Y oiga, ¿qué hicieron? En vez de humillarse, en vez de arrepentirse, en vez de decir, tenés razón, Jesús, ellos dicen que sintieron odio, porque pongan atención a la lectura, y procuraban prenderle. ¿Qué es la palabra prenderle? Matarle. ¿Por qué? Porque les estaba estorbando su pecado, les estaba estorbando su vida religiosa que tenía. Así hay muchos cristianos dentro de las iglesias evangélicas, muchos son religiosos. Y ahí es donde está aquí, miren. Porque entendían, oiga, quiere decir que el hombre sabe lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entendían que decía contra ellos aquella parábola. Digamos que el hombre ya no es ignorante, saben lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero tenían miedo, ¿por qué? Por las multitudes. Entonces usted sabrá, los malos ejemplos no los tome. A los que estamos acá estoy hablando. Los malos ejemplos no los tome. No sea resentido, no sea caprichoso, no sea bravucón. Mejor póngase a cuentas con el Señor de los cielos. Póngase sobre sus pies. Cierre sus ojitos. Si hay hombres y mujeres acá presentes, y a los de las redes sociales, que esta palabra la reciben, que es para ustedes, arrepiéntanse, recíbanlo como Señor y Salvador, reconcíliense con el Señor y van a ser hombres y mujeres bendecidos, limpiados y perdonados sus pecados. A los que estamos acá presentes, si hay alguien, hombres y mujeres, jóvenes, niños que deseen aceptar a Cristo o reconciliarse, venga a Jesús. Usted no viene a mí, no, usted viene a Jesús. Y el que viene a Jesús, Jesús dice que Él no les echa afuera, Él les recibe. Yo bendiga a todos y a todas que hoy están tomando la decisión y están rompiendo el ciclo religioso y están entrando al propósito de la voluntad de Dios. Usted que está pasando, abra sus labios, abra su corazón y dígale al Dios de los cielos que le perdone. Dígale al Dios de los cielos que le transforme, que le cambie. Dígale al Dios de los cielos que la sangre que Él derramó por sus pecados le limpie y que usted quiere ser un hombre y una mujer diferente. Dígale a Dios que perfeccione la obra salvadora, que los malvados labradores ya no destruyan su mente y su corazón, que son los demonios que lo invaden a usted,
cada instante, cada segundo, que le dicen: ¿para qué vas a ir? ¿Para qué vas a hacer aquello? ¿Para qué vas a hacer lo otro? Ya no oiga a esos labradores malvados que son los demonios, que solo les espera el juicio de parte de Dios sobre ellos en la eternidad. Ahora, iglesia, valore el sacrificio de Cristo en la cruz. Entregue ese cuerpo, alma y espíritu y reciba al Dios de su salvación. Dígale al Dios de los cielos que lo transforme, que lo cambie, que lo limpie y que lo llene de su hermosa y bella presencia. El Señor se está paseando y el Señor te está oyendo personalmente. Ya no dañes tu vida, ya no luches, ya no pelees contra Dios. Mejor ríndase a Dios y los beneficios serán grandes. Es tiempo de levantarse, es tiempo de luchar, es tiempo de permanecer en pie en la voluntad del Señor. El dueño de la viña pronto le dirá al Señor: ve a traer a lo tuyo, ve a traer el fruto de la viña, ve a traer a los hijos e hijas que tú has comprado con sangre, porque el Padre se va a cansar de estar viendo tanta maldad en todo el mundo, pero a los fieles de la tierra viene ese glorioso día donde el Señor a ti y a mí nos levantará en gloria. Mantengámonos en obediencia, limpios, santos. Sea tu nombre, Señor. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias al que vive. Dale gracias al que nos amó y manifestó su amor inefable y que hoy lo hemos recibido para ser bendecidos, para ser hijos de Dios, para ser hijas de Dios. Usted está en victoria. Usted está en victoria. Usted está bendecido, bendecida. No se aparte de la gracia. Manténgase en pies bajo la voluntad del Señor. Dale gracias. Solo oigo una voz. Dale gracias al Eterno. Dale gracias al Eterno. Dale gracias. Dale gracias, dale gracias. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Bendice aquí los reunidos, Señor. Bendice a los de las redes sociales. Haga los cambios, las transformaciones. Dios mío, guárdanos la entrada y la salida. No nos suelte de tu mano. Que tu presencia no se aparte. Bendice a tu pueblo, Señor. Ahora, mañana y siempre. Todo lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la iglesia de Dios dice: